El fin de una civilización no suele anunciarse con trompetas, sino con el silencio aterrador de un radar que deja de emitir señales porque ya no queda nada que detectar en la órbita. El aire en el centro de mando de CADFOR pesaba más que el plomo, cargado con el aroma metálico del ozono y el miedo rancio de quienes saben que su historia termina en los próximos latidos. La comandante Laia no apartaba la vista de los monitores que mostraban como la joya de su mundo, las defensas orbitales, se desintegraban bajo un enjambre de fuego oscuro. Los Gorbach no eran simplemente invasores, eran una marea de odio biológico que no buscaba recursos ni esclavos, sino el vacío absoluto donde antes hubo vida. En apenas 7 segundos, la esperanza se convirtió en un recuerdo lejano mientras miles de naves enemigas eclipsaban el sol, convirtiendo el mediodía en una noche artificial y sangrienta. Los oficiales a su alrededor, seres que habían dedicado sus vidas a la armonía y la música, ahora sostenían armas que apenas sabían disparar, temblando ante el anuncio de que la última red defensiva estaba colapsando. El tiempo se había vuelto un lujo prohibitivo, con 17 minutos restantes antes de que el bombardeo planetario convirtiera los bosques luminiscentes y los océanos de cristal en ceniza estéril. Los Valari no eran guerreros, eran poetas y diplomáticos que habían florecido bajo cielos serenos, pero al Imperio Gorbach no le importaba la rima ni la razón, solo ansiaban la conquista total. Mientras las naves de descenso enemigas tocaban tierra y la matanza comenzaba en las periferias, el edificio del mando central se sacudía bajo impactos que hacían llover polvo sobre los hologramas de una defensa perdida. Laia apretaba los bordes de la mesa de mando hasta que sus nudillos perdían el color, viendo cómo los iconos de sus ciudades se apagaban como velas bajo una tormenta. Cuando un oficial suplicó por la rendición, Laia solo pudo responder con una verdad amarga que todos conocían. Los Gorbach no aceptaban la rendición, solo la extinción silenciosa. La muerte llegaría sin dignidad, quemando hasta el último rastro de su cultura. Fue entonces cuando una señal extraña inundó cada canal, una frecuencia que no debería existir, una voz humana, serena y gélida, que anunció el protocolo escudo de la Tierra. El antiguo mito de la humanidad, aquellos que se creían desvanecidos en los rincones oscuros del espacio tras la Gran Grieta, regresaba para reclamar su lugar como los protectores que nadie pidió pero todos necesitaban. No llegaron de forma gradual, simplemente aparecieron, desfasando la realidad misma para materializarse en el cielo como si hubieran estado allí desde el principio de los tiempos, invisibles y juzgando. La llegada de los humanos no fue un rescate convencional, fue una lección de física aplicada al arte de la guerra. Cápsulas de descenso cruzaron la atmósfera como estrellas fugaces con trayectorias de precisión matemática, impactando exactamente en los núcleos de las formaciones Gorbach. Figuras blindadas con tecnología que desafiaba la inercia emergieron de los cráteres, moviéndose con una fluidez depredadora que hacía que los invasores parecieran lentos y torpes. Las armas humanas no disparaban proyectiles comunes, sino energía que deformaba el espacio, cortando las armaduras biomecánicas como si fueran papel. El capitán Anderson, liderando desde la frialdad de su voz, coordinó un contraataque que en minutos logró lo que los Valari no pudieron en horas. Mientras tanto, en el cielo, naves angulares que devoraban la luz destruían la flota Gorbach con una eficiencia quirúrgica, utilizando tecnología de fase para operar en frecuencias dimensionales inalcanzables para cualquier sensor conocido. La batalla alcanzó su clímax cuando la enorme nave humana llamada Némesis emergió desde debajo de la misma capital, desplazando la materia sin destruirla y posicionándose como un escudo absoluto sobre el mundo. Los Gorbach, en un último acto de rencor, intentaron usar su quemador de mundos, una lanza de aniquilación diseñada para desestabilizar núcleos planetarios, pero los humanos simplemente capturaron esa energía y la enviaron a una dimensión de bolsillo. En un parpadeo, la flota enemiga fue desplazada fuera de la realidad conocida, dejando un silencio sepulcral donde antes hubo un estruendo de guerra. La humanidad no buscaba gobernar, ni siquiera pedía gratitud. Su misión era ser el escudo que se interpone entre los constructores y los destructores, una promesa antigua mantenida a través de los milenios en la oscuridad entre las estrellas. Tras la desaparición de los últimos soldados humanos, que se desvanecieron como niebla bajo el sol, el Imperio Gorbach descubrió que no solo habían perdido una batalla, sino que su propia existencia como potencia galáctica estaba siendo borrada sistemáticamente. En todos los sectores donde la tiranía había echado raíces, las comunicaciones enemigas comenzaron a fallar, reemplazadas por un pulso rítmico que recordaba el latido de un corazón humano. Los generales Gorbach, que antes se jactaban de su invulnerabilidad, ahora miraban sus propios cielos con terror, esperando el momento en que el espacio se rasgara para escupir a los guerreros del escudo. La noticia de la caída del imperio se extendió como un incendio forestal. No fue una invasión humana de sus mundos, sino un desmantelamiento logístico y moral.
Sus naves insignias simplemente dejaban de funcionar. Sus suministros desaparecían en grietas dimensionales y sus líderes eran extraídos de sus búnkeres más profundos por equipos que podían atravesar paredes sólidas como si fueran aire. En Cadfor, la reconstrucción comenzó con una velocidad que desafiaba la lógica. Los Valari encontraron cajas de herramientas y suministros médicos en lugares donde los humanos habían estado, tecnología calibrada para no ser usada como arma, sino como cimiento de una nueva era. Laya, ahora gobernadora de un pueblo que aprendía a caminar de nuevo entre los escombros, pasaba las noches mirando hacia el vacío, sabiendo que la paz de la galaxia ya no dependía de tratados firmados en papel, sino de la vigilancia silenciosa de una especie que había decidido convertir su pasado violento en una armadura para los débiles. El Consejo Galáctico intentó desesperadamente rastrear el origen de la flota humana, pero no encontraron nada más que ecos de energía cuántica que se disolvían al ser analizados. La humanidad se había convertido en el fantasma en la máquina, una leyenda que se aseguraba de que ninguna otra especie pacífica tuviera que prepararse para la muerte sin esperanza. La verdadera lección para los supervivientes no fue la tecnología que vieron, sino el peso de la responsabilidad que conllevaba. Los Valari entendieron que su cultura de paz era valiosa, pero que la paz sin la capacidad de defenderla era solo una invitación al desastre. Inspirados por el sacrificio y la discreción de sus salvadores, comenzaron a desarrollar sus propias defensas, no para conquistar, sino para honrar el regalo que se les había dado. Mientras tanto, en los confines de la galaxia, los pocos Gorbach que quedaron juraron nunca más atacar un mundo que pudiera llamar la atención de la Tierra. Habían aprendido que hay cosas mucho más temibles que la muerte, un enemigo que no puedes ver, que no puedes golpear y que solo aparece cuando tu propia maldad se vuelve insoportable para el universo. El coraje de los Valari al mantenerse firmes frente a la aniquilación fue la señal que atravesó las dimensiones, recordándole a la humanidad por qué vale la pena proteger la vida en todas sus formas. La historia de Cadfor se convirtió en el faro para otras civilizaciones oprimidas. El rumor de que el escudo de la Tierra escuchaba los actos de desafío contra la injusticia hizo que muchos mundos se levantaran contra sus propios opresores, sabiendo que no estaban solos en la oscuridad. La galaxia entró en una era de equilibrio forzado, donde el miedo a la intervención humana mantenía a raya a los tiranos, permitiendo que la diplomacia y el arte volvieran a florecer. Laya, al final de sus días, escribió en los nuevos archivos que el coraje nunca está solo porque la humanidad nunca olvida lo que significa estar solo contra la oscuridad. El legado de los soldados que cayeron del cielo permaneció en cada edificio reconstruido y en cada canción de paz que resonaba en los valles de Cadfor, una canción que ahora llegaba hasta los rincones más profundos del espacio, donde los guardianes seguían observando, esperando en el silencio eterno hasta que el universo volviera a necesitarlos. El silencio que siguió a la partida de los humanos fue más ensordecedor que el rugido de los cañones enemigos. En todo el sector, los restos de un imperio que se creía invencible flotaban en el vacío gélido, un testimonio mudo de un poder que no solo venció, sino que redefinió el concepto de existencia. La comandante Laya permanecía en los pasillos silenciosos de la capital reconstruida, con los ojos fijos en una pequeña luz pulsante en una consola que no debería estar activa. Era un remanente del relevo cuántico que los humanos habían mencionado, un pequeño destello azul que parecía respirar en sincronía con el planeta mismo. Los científicos que se atrevieron a examinar estos artefactos no encontraron cables ni circuitos, solo capas de espacio plegado que reaccionaban a la sola presencia de la vida orgánica. Quedó claro que los humanos no solo habían dejado herramientas, habían dejado un sistema nervioso para la galaxia, una forma de asegurar que el grito de los inocentes nunca más volviera a ser ignorado por el vacío. Los rumores comenzaron a circular entre los sistemas estelares supervivientes sobre la verdadera naturaleza de la Gran Grieta. Los registros antiguos, que alguna vez se consideraron mitos de mentes febriles, hablaban de una época en la que el tercer planeta de un sol amarillo distante decidió salirse de la luz para convertirse en la sombra que la protege. El Consejo Galáctico, paralizado durante mucho tiempo por la burocracia y la cobardía, se encontró mirando asientos vacíos donde antes se sentaban los representantes de los opresores. En su lugar no había más que una corriente de aire frío y la comprensión de que su autoridad era ahora secundaria a la de un fantasma. Los miembros del Consejo miraron los datos de la batalla y se dieron cuenta de que los humanos no solo habían usado armas, habían reescrito las leyes de la física en un área localizada. Para los humanos, las terroríficas nubes de pavor de los invasores no eran más que un error menor en la realidad que ahora ellos administraban. En lo profundo del territorio que antes pertenecía a los conquistadores, en una luna que había sido despojada de su atmósfera hace siglos, una nave de exploración encontró algo que congeló los corazones de su tripulación. Era una puerta, masiva y silenciosa,
construida con el mismo material que absorbía la luz. No conducía a otro sistema ni a una estrella lejana. Conducía hacia adentro. Los sensores indicaron que la puerta era un acceso al espacio de fase que ocupaba la humanidad. No había cerraduras ni guardias, solo una inscripción simple en un lenguaje que se traducía automáticamente en la mente de quienes la observaban diciendo que la puerta estaba abierta para aquellos que caminaban en paz y era un muro para aquellos que portaban una espada. Este descubrimiento cambió la naturaleza de la exploración galáctica para siempre. Ya no se trataba de encontrar nuevos mundos. Se trataba de demostrar que una especie era digna de ver lo que yacía detrás de la cortina dimensional. Las secuelas de la liberación vieron un cambio en la forma en que el universo veía el concepto de depredador. Durante eones, la fuerza bruta había sido el ápice, el final inevitable de todas las cosas. Ahora, los antiguos agresores eran un cuento con moraleja sobre los peligros de la arrogancia. Las pocas colonias que quedaron, despojadas de sus naves de guerra y de su liderazgo alimentado por el odio, comenzaron a experimentar algo que nunca habían conocido: la compasión. Drones automatizados humanos, que aparecían y desaparecían como velas parpadeantes, entregaban alimentos y suministros médicos a la misma gente que una vez celebró la destrucción de mundos. Esta era la parte más aterradora de la estrategia humana. No solo destruían a sus enemigos, desmantelaban la idea misma de la enemistad. Forzaron a la galaxia a enfrentar la posibilidad de que lo único que separaba a la civilización de la oscuridad total era una elección moral. Mientras los habitantes de la ciudad caminaban entre las estructuras reconstruidas, notaron que los niños ya no jugaban a la guerra. Construían modelos de las naves que cayeron del cielo, iconos de una protección que era tan absoluta como invisible. Laia sentía una vibración extraña bajo sus pies, un zumbido sutil que resonaba a través del lecho rocoso del planeta. Era la nave Némesis, o quizás otra similar, todavía allí afuera, desincronizada de la línea de tiempo pero siempre presente. La comprensión de que la galaxia ya no era una frontera salvaje y sin ley se asentó en su mente. Era un jardín, y los jardineros eran antiguos, pacientes y estaban armados con el poder de las estrellas. Estaban observando, no para buscar una razón para matar, sino para buscar una razón para tener esperanza, y esa esperanza era ahora el bien más preciado en el vacío. En los confines del brazo de Perseo, una nueva amenaza comenzó a agitarse, una inteligencia colectiva que había consumido galaxias enteras antes de llegar a esta. Se movía como una ola de obsidiana en cámara lenta, silenciosa y hambrienta. Nunca había encontrado una resistencia que no pudiera simplemente absorber. Pero al tocar el borde del sector protegido por el protocolo terrestre, la ola se detuvo en seco. No chocó contra un escudo físico ni una flota visible. Chocó contra un silencio tan profundo que la mente colectiva sintió un destello de algo que nunca había experimentado: la duda. Desde el vacío, una sola transmisión se emitió en una frecuencia que resonó a través de los átomos de los invasores. No fue una advertencia ni una amenaza. Fue un recuerdo de un planeta azul y una raza que una vez fue tan violenta como la marea, solo para elegir un camino diferente. La ola de obsidiana retrocedió, no porque fuera derrotada en combate, sino porque se dio cuenta de que había tropezado con una tumba que estaba muy viva. La era de los humanos había comenzado de verdad, pero no como gobernantes. Eran los arquitectos de una paz que no requería fronteras físicas. Laia miró el cielo nocturno y vio las estrellas no como puntos distantes de luz, sino como ojos vigilantes. La galaxia estaba siendo acunada en una mano hecha de gravedad y luz, una mano que podía aplastar un sol o proteger a un niño con la misma gracia sin esfuerzo. Sabía entonces que la historia de su pueblo era solo un capítulo en una narrativa mucho más grande, una donde los héroes nunca pedían un trono y a los villanos se les daba la oportunidad de ser mejores. La oscuridad entre las estrellas ya no era un lugar de monstruos, era el hogar de la humanidad, y ellos siempre estaban escuchando. En el núcleo de la galaxia, el pulsar que gobernaba la rotación de los sistemas centrales comenzó a pulsar con un ritmo nuevo. Era una cuenta regresiva o quizás una bienvenida. Los puntos de relevo dejados por los protectores comenzaron a brillar con una luz sincronizada, formando una red que abarcaba miles de años luz. Esta red era el regalo final, una infraestructura que permitía la transferencia instantánea de conocimiento, superando el lento gateo de la comunicación a la velocidad de la luz. El primer mensaje que viajó por esta red no fue de un gobierno ni de un rey. Fue un simple paquete de datos que contenía los planos arquitectónicos para una biblioteca, una que albergaría la historia colectiva de cada raza que los humanos habían salvado.
Era una invitación a unirse a la conversación del universo, siempre que los hablantes estuvieran dispuestos a escuchar tanto como hablaban. El vacío ya no estaba vacío. Estaba lleno del potencial de 1000 civilizaciones finalmente libres para crecer sin la sombra de la extinción acechando sobre ellas. Los humanos no solo habían salvado sus vidas, habían salvado su futuro al demostrar que la fuerza no tiene por qué ser cruel. Laia sintió una brisa fresca que parecía traer el aroma de la lluvia sobre tierra fértil, un fantasma sensorial dejado por una tecnología que se preocupaba por el alma tanto como por el cuerpo. El protocolo no era una jaula, sino una promesa de que el ciclo de dolor había terminado. La historia de los humanos estaba cambiando su forma, convirtiéndose en el tejido mismo de la realidad que todos compartían, asegurando que mientras alguien tuviera el coraje de resistir, nunca tendría que luchar solo. La calma que se instaló en el sistema CADFOR no era la paz frágil de un tratado diplomático, sino la quietud absoluta de un ecosistema que ha sido reordenado por una fuerza fundamental de la naturaleza. Laia caminaba por las naves de investigación que ahora orbitaban los restos del bloque de archivos destruido, observando cómo los sensores captaban anomalías térmicas que no deberían existir. Los humanos habían dicho que descargaron la historia Valari antes de la detonación, pero lo que los técnicos estaban encontrando en el vacío no eran solo datos, eran ecos tangibles. Al pasar la mano por un terminal recuperado, Laia sintió un hormigueo eléctrico que no provenía de la energía de la nave, sino de una frecuencia que parecía vibrar en los huesos de cualquiera que se acercara. Era una firma cuántica, un rastro dejado a propósito para que solo aquellos que hubieran alcanzado un nivel específico de comprensión tecnológica pudieran seguir el rastro hacia la siguiente verdad. Lejos de allí, en las profundidades de lo que solía ser el espacio soberano de los Gorbach, el silencio era aún más pesado. Las estaciones espaciales que una vez bullían con planes de exterminio ahora servían como museos involuntarios de una derrota total. No quedaba ni un solo soldado enemigo con vida que pudiera explicar qué sintieron cuando el espacio se plegó sobre ellos, pero los supervivientes de las colonias periféricas hablaban de una visión común. Justo antes de que el cielo se volviera oscuro, todos los canales de comunicación emitieron una imagen simple, un mapa de una Tierra que ya no existía en el espacio tridimensional, rodeada por una red de luces que palpitaban como un faro. No era una amenaza. Era una advertencia de que el tiempo de los tiranos había expirado y que la galaxia estaba entrando en una fase de cuarentena ética bajo la vigilancia de un carcelero benevolente pero implacable. Neran se encontraba en el puente de mando de la nueva flota de defensa Valari, mirando una lectura de energía que provenía del borde exterior del sistema. Había aparecido una estructura masiva, una puerta de enlace que no utilizaba propulsores ni generadores visibles. Parecía estar hecha de la misma sustancia que el casco del Némesis, un material que no reflejaba la luz sino que la procesaba. Al intentar enviar una sonda, la señal regresó con un mensaje codificado en una base biológica que solo el ADN Valari podía descifrar. El mensaje contenía coordenadas para un punto en el vacío absoluto, un lugar donde no había estrellas ni planetas, solo un pozo gravitacional que desafiaba todos los mapas conocidos. Se dieron cuenta de que la humanidad no se había escondido por miedo a los demás, sino porque su sola presencia física en la galaxia deformaba el tejido de la realidad para las especies menos avanzadas. Mientras tanto, en las ciudades de CADFOR, la vida comenzaba a imitar la tecnología que les fue otorgada. Los ingenieros descubrieron que los generadores dejados por el escudo de la Tierra no solo producían energía, sino que purificaban el ambiente de forma selectiva. Los bosques que habían sido quemados por el bombardeo Gorbach estaban creciendo a una velocidad antinatural, con hojas que brillaban con un matiz violeta que recordaba a los ojos de Laia. No era una reconstrucción simple, era una evolución acelerada. La sospecha de que los humanos estaban moldeando a los Valari para convertirlos en algo más que poetas pacíficos empezó a tomar fuerza en los pasillos del Consejo. Quizás el protocolo no era solo para proteger a los débiles, sino para reclutar a los supervivientes en una guerra mucho más antigua y vasta que cualquier conflicto local. En un rincón olvidado de los archivos digitales recuperados, un joven analista encontró una grabación que no pertenecía a la historia Valari. Era un fragmento de audio humano, cargado de estática y una urgencia que contrastaba con la calma del almirante Evers. La voz hablaba de una ruptura en el tejido de la Gran Grieta, de algo que estaba intentando cruzar desde el otro lado y que la humanidad apenas lograba contener. La revelación de que los humanos no eran dioses invencibles, sino centinelas exhaustos luchando en una frontera que nadie más podía ver, cambió la perspectiva de Laia. Entendió que el Némesis no era una nave de guerra enviada para impresionar, era un refuerzo que había sido desviado de un frente de batalla mucho más aterrador. La gratitud de los Valari se transformó en una carga de responsabilidad,
pues ahora sabían que el escudo que los protegía tenía grietas y que el precio de su paz era el sacrificio constante de una especie que ya debería haber descansado. La galaxia comenzó a sentir el vacío dejado por los Gorbach, pero no de la forma esperada. Las rutas comerciales se abrieron y mundos que antes estaban aislados por el miedo empezaron a intercambiar cultura y tecnología. Sin embargo, todos compartían la misma sensación de ser observados desde las sombras. Se dice que en los sistemas más remotos, donde la luz de las estrellas es tenue, se pueden ver naves humanas patrullando las fronteras del espacio conocido. No responden a los saludos ni intervienen en disputas menores, pero su presencia es suficiente para evitar que el ciclo de violencia se reinicie. Algunos filósofos empezaron a llamar a este periodo la Gran Vigilancia, una era donde la libertad estaba garantizada siempre y cuando ninguna especie intentara reclamar la supremacía sobre otra. El descubrimiento final en el sistema CAD-4 llegó cuando una expedición hacia la puerta de enlace en el vacío logró sintonizar la frecuencia adecuada. La puerta se abrió no hacia otro lugar, sino hacia una visión del pasado remoto de la Tierra. Vieron los campos de batalla de una humanidad que casi se destruye a sí misma, las naves primitivas que apenas lograban salir de su atmósfera y el momento exacto en que decidieron que la violencia no sería su final, sino su herramienta para proteger el comienzo de otros. La puerta era una prueba de carácter. Al otro lado no había tesoros ni armas, sino un vasto archivo de errores humanos, una enciclopedia de lo que no se debe hacer con el poder. El mensaje era claro: la humanidad les estaba entregando su historia de fracasos para que los Valari no tuvieran que cometer los mismos. Laia se sentó en su oficina, mirando un pequeño dispositivo que el almirante Evers le había entregado en secreto antes de desvanecerse. No era un arma. Era una llave de comunicación que solo se activaría si el nivel de radiación en la galaxia alcanzaba un umbral crítico. Ese umbral no indicaba una guerra convencional, sino la llegada de la oscuridad entre las estrellas que los Gorbach tanto temían. Al observar el dispositivo, Laia comprendió que la intervención en su mundo no fue un acto de caridad aislado, sino la preparación de una avanzadilla. La humanidad estaba fortaleciendo los sistemas vitales de la galaxia, convirtiendo planetas como CAD-4 en bastiones defensivos. La paz era real, pero era la paz que precede a una tormenta que no distingue entre constructores y destructores, y ahora los Valari eran parte de la línea de defensa. El equilibrio de poder se había desplazado para siempre. El nombre de la humanidad se convirtió en un susurro que invocaba tanto asombro como respeto, una leyenda viva que mantenía a la galaxia en un estado de madurez forzada. Pero detrás de la tecnología de fase y los escudos dimensionales, quedaba la pregunta de cuánto tiempo más podría la humanidad sostener el peso de toda la vida inteligente sobre sus hombros. Laia miró hacia el horizonte de su ciudad, donde las torres de cristal ahora se elevaban hacia un cielo que ya no era solo un techo, sino una frontera. Sabía que algún día la señal de socorro no sería enviada desde CAD-4, sino recibida en él, y ese día los Valari tendrían que demostrar que la lección del coraje había sido aprendida no solo para sobrevivir, sino para luchar junto a los gigantes que lo salvaron. La luz de CAD-4 ya no era la misma desde que el protocolo terrestre se replegó hacia las dimensiones ocultas. El sol ahora se filtraba a través de una atmósfera cargada de partículas que refractaban el espectro visible de formas imposibles, creando auroras permanentes incluso durante el mediodía. Laia observaba estas cintas de color desde el balcón de la nueva Cámara del Consejo, sintiendo una vibración constante bajo sus pies que parecía el latido de un corazón metálico enterrado en las raíces del planeta. No era solo la maquinaria de reconstrucción la que generaba ese zumbido, era la propia realidad de CAD-4 que se estaba endureciendo, volviéndose más resistente a las intrusiones externas. Neran se acercó con un informe holográfico que no mostraba mapas de guerra, sino lecturas de un fenómeno que estaba ocurriendo en el borde del sistema. Una especie de cicatriz en el vacío estaba supurando una energía que los sensores no podían clasificar, una señal que no era de auxilio ni de ataque, sino un simple eco de algo que se acercaba desde la verdadera oscuridad. Los pocos mundos que anteriormente formaban el cinturón comercial de los Gorbach estaban reportando incidentes similares. Naves de carga que desaparecían en rutas seguras y reaparecían días después cubiertas de una escarcha negra que devoraba el metal. Lo más inquietante era que las tripulaciones de esas naves no estaban muertas, sino sumergidas en un estado de trance donde repetían una sola coordenada en un lenguaje que recordaba a las runas grabadas en la armadura de la infantería cuántica humana. Quedó claro para el liderazgo Valari que la victoria sobre el imperio invasor fue apenas un prólogo de una obra mucho más vasta y peligrosa. La humanidad no había desmantelado a los Gorbach por simple justicia poética, sino para despejar el campo de batalla de distracciones menores antes de que el verdadero depredador llegara a las puertas de la galaxia.
En las cámaras subterráneas donde se alojaban los nuevos procesadores cuánticos regalados por el almirante Evers, el equipo de ingenieros descubrió una anomalía en el código fuente. No era una instrucción de programación, sino una serie de diarios personales codificados en la estructura atómica del silicio. Laia pasó noches enteras descifrando esos fragmentos, encontrando relatos de soldados que habían vivido siglos en el espacio de fase, manteniendo una vigilia solitaria contra entidades que no poseían forma física pero que se alimentaban de la coherencia de la materia. La voz de una mujer llamada Elena, que se identificaba como una exploradora de la primera grieta, describía cómo la humanidad había tenido que abandonar su propia biología para poder luchar en el terreno del enemigo. Esta revelación hizo que la comandante comprendiera el precio del sacrificio. Los humanos no se habían convertido en dioses por elección, sino por la necesidad desesperada de no ser borrados por un olvido que no dejaba ni cenizas. Un crucero de batalla de diseño desconocido emergió de la nada cerca de la órbita de Cadfor, pero no era humano ni Gorbach. Su casco era una amalgama de tecnología orgánica y cristalina, y sus motores emitían una frecuencia que hacía que los terminales Valari lloraran datos corruptos. Antes de que las defensas planetarias pudieran reaccionar, el objeto simplemente se detuvo y desplegó una sonda que proyectó una imagen de la Tierra, pero una versión de la Tierra que estaba envuelta en cadenas de energía pura, arrastrando al planeta entero hacia un punto de singularidad. El mensaje que acompañaba a la imagen era una advertencia de una especie que los humanos habían salvado hace eones, indicando que la gran grieta se estaba cerrando y que la humanidad estaba siendo succionada hacia el otro lado junto con la amenaza que intentaban contener. El miedo que Laia sintió no fue por su propio mundo, sino por la posibilidad de que el escudo de la galaxia se estuviera rompiendo bajo un peso insoportable. La respuesta de Cadfor no fue el pánico, sino una movilización que nunca se habría creído posible para una especie tan pacífica. Utilizando los esquemas dejados por la infantería cuántica, los Valari comenzaron a modificar sus propias naves de transporte, no para convertirlas en armas de destrucción masiva, sino en anclas de realidad. Entendieron que si los humanos estaban siendo arrastrados, necesitaban puntos de referencia sólidos en el espacio convencional para poder regresar. Era una tarea que requería una precisión atómica y un coraje ciego. Mientras tanto, en los sectores periféricos, la escarcha negra comenzó a manifestarse de forma física, formando estructuras que desafiaban la gravedad y que emitían un lamento que podía escucharse incluso en el vacío. La oscuridad entre las estrellas ya no era un concepto poético, era una marea física que estaba reclamando los sistemas que la humanidad ya no podía vigilar con la misma intensidad de antes. Laia bajó a los niveles más profundos de la capital, donde el dispositivo que le entregó el almirante Evers comenzó a brillar con una luz blanca tan intensa que atravesaba las paredes. El objeto no estaba esperando una señal de radio, estaba reaccionando a la intención colectiva de los Valari de no abandonar a sus protectores. Se produjo una conexión neurológica masiva cuando miles de ciudadanos se unieron en un solo pensamiento de resistencia, creando un pulso psíquico que atravesó las dimensiones. En ese instante, el cielo de Cadfor se rasgó por completo, pero no para mostrar naves de guerra, sino para revelar una visión de la humanidad en su estado puro, millones de conciencias entrelazadas formando una red de luz que sostenía las paredes de la realidad contra un abismo de sombras hambrientas. La lucha no era con cañones de plasma, sino con la voluntad de existir. La terminal en el escritorio de la gobernadora mostró de repente una transmisión entrante. No había vídeo, solo un latido rítmico que seguía el código Morse antiguo de la Tierra. El mensaje decía que la línea se estaba manteniendo, pero que el costo era la pérdida definitiva de la forma física humana. Estaban pidiendo a los Valari que se convirtieran en los nuevos portadores de la antorcha en el espacio tridimensional, entregándoles las llaves de las puertas dimensionales que habían permanecido cerradas durante milenios. Era un traspaso de mando que nadie se sentía preparado para aceptar, pero que no tenía alternativa. La galaxia estaba despertando a una nueva realidad donde los protectores ya no eran una fuerza externa, sino un susurro en la sangre de cada especie que eligiera el coraje sobre el miedo. Neran entró en la habitación con los ojos llenos de asombro, señalando hacia las pantallas que mostraban la flota de cristal que acababa de llegar. Las naves desconocidas se estaban acoplando a los muelles Valari, y de ellas descendían seres que no hablaban con palabras, sino con memorias compartidas. Eran los otros protegidos de la humanidad, especies de rincones remotos del universo que habían sentido el mismo pulso de urgencia. La coalición del escudo estaba naciendo en la órbita de Cadfor, uniendo a seres que nunca se habrían cruzado en 1.000.000 de años si no fuera por la sombra que ahora amenazaba a todos. La humanidad les había dado la tecnología, pero ahora les estaba dando algo mucho más importante. Un propósito común que trascendía la supervivencia individual.
El dispositivo en la mano de Laia se estabilizó en un tono azul suave, indicando que el puente entre las realidades se había fijado con éxito. Ya no era solo una llave, era un mapa. Los Valari ahora tenían el camino para viajar hacia los frentes de batalla que antes eran invisibles, para llevar suministros y esperanza a los centinelas exhaustos que llevaban eones luchando solos. La primera nave Valari equipada con el motor de fase se preparó para el salto, y mientras los motores se cargaban, toda la ciudad guardó silencio. No estaban huyendo de la oscuridad, estaban yendo hacia ella para encender una luz que nunca más se apagaría. El legado de la Tierra no era un imperio de metal, sino un imperio de voluntad que ahora se extendía por las venas de una galaxia que finalmente había aprendido a luchar por su propio derecho a soñar. La transición no fue un despliegue de velocidad, sino una reconfiguración de la consciencia. Cuando el Aurora, la primera nave Valari equipada con el motor de fase, cruzó el umbral de la realidad convencional, el universo conocido se desvaneció como un dibujo borrado por la lluvia. Laia sintió que su percepción se expandía, tocando hilos de energía que conectaban sistemas estelares distantes en una red de luz tan compleja que hacía palidecer cualquier mapa galáctico. No estaban en el espacio vacío, estaban en el tejido mismo del tiempo, un lugar donde el pasado y el futuro colisionaban en un presente eterno. Frente a ellos, lo que quedaba del frente de batalla humano se manifestaba como una muralla de fuego blanco que luchaba contra una marea de sombras que parecía devorar incluso la posibilidad de que la luz existiera. El puente de mando de la nave vibraba con una frecuencia que obligaba a los Valari a cantar, no por alegría, sino para mantener sus estructuras moleculares cohesionadas. Neran, observando las lecturas que fluctuaban de forma errática, señaló una masa colosal que flotaba en el epicentro del conflicto. Era una estructura esférica, del tamaño de una luna, cubierta de inscripciones que brillaban con un calor antiguo. Según los datos heredados, aquel lugar era el núcleo de la memoria, el último bastión físico donde la humanidad había depositado su esencia antes de perder su forma tridimensional. Sin embargo, la escarcha negra ya había comenzado a trepar por sus paredes de metal vivo, apagando los símbolos uno por uno en un proceso de olvido sistemático que amenazaba con silenciar el pasado para siempre. La llegada de las naves de la coalición, aquellas estructuras cristalinas y orgánicas que se habían unido en CAD-4, creó un perímetro de defensa alrededor de la Aurora. Los seres que descendían de ellas no necesitaban trajes espaciales. Sus cuerpos eran proyecciones de energía pura que resonaban con la tecnología humana. Juntos, iniciaron el descenso hacia la superficie del núcleo, enfrentándose a una estática que amenazaba con borrar sus recuerdos personales. Laia se dio cuenta de que el enemigo no buscaba matarlos en el sentido biológico. Buscaba deshacer su historia, convertir sus logros y sus amores en un ruido blanco sin sentido. Era una guerra contra el concepto mismo de la identidad, donde cada segundo de duda alimentaba el avance de la oscuridad. Al entrar en el núcleo, el aire se volvió denso, cargado con el aroma de la tierra mojada y la sal del mar, un truco sensorial diseñado para que los visitantes se sintieran como en casa. En el centro de la gran cámara, no encontraron armas ni soldados, sino un niño pequeño hecho de luz que sostenía una pequeña esfera de cristal. El niño no habló, pero su presencia proyectó una verdad devastadora en la mente de todos. La humanidad no había evolucionado por voluntad propia, sino que había sido forzada a sacrificar su humanidad para detener un colapso universal que ellos mismos habían descubierto por accidente. La Gran Grieta no fue un desastre natural, fue un intento de la entropía por cerrar el teatro de la vida de forma prematura, y los humanos se habían convertido en el puntal que sostenía el techo de la existencia. La batalla en el exterior se intensificó cuando una estructura de escarcha negra surgió del abismo para reclamar el núcleo. Los escudos de fase de la coalición empezaron a resquebrajarse, y la sensación de desesperanza empezó a filtrarse en el pensamiento colectivo de los Valari. Laia, recordando las palabras del almirante sobre el coraje, comprendió que la clave no estaba en la potencia de fuego, sino en la persistencia de la memoria. Comenzó a cantar una melodía antigua de CAD-4, una canción sobre el ciclo de las estaciones y la resistencia de las raíces bajo el invierno. Uno a uno, los miembros de la coalición unieron sus voces y sus frecuencias, creando un armónico que hizo que la esfera de cristal en manos del niño brillara con la fuerza de una supernova. El impacto de esa armonía pura contra la entropía fue inmediato. La escarcha negra no se rompió, sino que se disolvió, incapaz de procesar una voluntad que se negaba a ser olvidada. El espacio de fase se estabilizó, y por un breve momento, el rostro de un anciano humano apareció en las paredes del núcleo, no como un militar, sino como un guía que finalmente encontraba un relevo digno. El mensaje final fue una serie de coordenadas que apuntaban hacia el corazón de la Gran Grieta,
indicando que el camino ahora estaba despejado para que la coalición terminara lo que la humanidad había comenzado. La antorcha no se había apagado, simplemente había cambiado de manos, y el calor que emitía era suficiente para encender el valor en los corazones de 1 millar de especies. De vuelta en el Aurora, mientras la nave se preparaba para el siguiente salto hacia lo desconocido, Laia miró a su tripulación. Ya no eran los mismos seres pacíficos y temerosos que habían visto arder su capital. Eran los herederos de un fuego que había cruzado dimensiones para encontrarlos. La tecnología humana se había fusionado con la esencia de cada especie de la coalición, creando algo nuevo, algo que la entropía no podría predecir. Sabían que el viaje sería largo y que muchos no regresarían al espacio convencional, pero la idea de volver a ser simples observadores de las estrellas ya no era una opción. El destino de la galaxia dependía ahora de su capacidad para recordar quiénes eran y por qué luchaban. Neran informó que las lecturas de la escarcha negra estaban disminuyendo en los sectores cercanos, pero que una señal mucho más potente estaba emergiendo desde el centro de la galaxia. No era una señal de guerra, sino una invitación. Parecía que la humanidad había dejado un último regalo, un lugar donde todas las especies podían finalmente encontrarse sin las limitaciones de la carne o la distancia. La galaxia ya no era un conjunto de sistemas aislados, sino un solo organismo que empezaba a estirar sus extremidades. El miedo a la oscuridad había sido reemplazado por la curiosidad de lo que había más allá del escudo, y con ese impulso, la nave saltó hacia el centro del misterio, dejando atrás un rastro de luz que servía como guía para todos los que estuvieran listos para despertar. El vacío en el centro de la galaxia no se manifestaba como un abismo devorador, sino como un tapiz de hilos dorados tejidos en una esfera de dimensiones imposibles que desafiaba cualquier mapa estelar previo. A medida que el Aurora se deslizaba a través de las membranas fluctuantes de la realidad, los tripulantes sintieron una presencia que trascendía el zumbido mecánico de sus motores de fase. Era como si el propio vacío intentara respirar, cargado de una intención que no buscaba dominar, sino sostener. Este lugar no era simplemente un cementerio para los antiguos habitantes de la Tierra, sino un vivero para la lógica del universo. Cada haz de luz que golpeaba el casco de la nave transportaba fragmentos de un lenguaje que no necesitaba traducción, un pulso rítmico que aseguraba a los Valari que no estaban invadiendo un territorio prohibido, sino regresando a un hogar en el que nunca habían estado físicamente. La escarcha negra intentó intervenir de nuevo, manifestándose como astillas de silencio absoluto que desgarraban los hilos dorados del centro galáctico. Estas sombras no eran simples monstruos biológicos, sino el dolor colectivo de todas las razas que habían elegido la conquista sobre la cooperación en el pasado. Eran un peso metafísico que buscaba arrastrar todo hacia un estado de información cero, donde la historia no tuviera significado. Las naves de la coalición formaron una esfera de resonancia, sus cascos brillando con una intensidad que empujaba las sombras hacia atrás. Fue una batalla de definiciones fundamentales. Las sombras insistían en que nada importaba al final, pero la luz de los humanos, ahora canalizada a través de una docena de biologías diferentes, insistía en que cada recuerdo era un pilar que sostenía la arquitectura de la realidad. Dentro del eje central de la gran grieta, el entorno cambió de forma drástica. Las superficies metálicas y los circuitos de luz se disolvieron en una recreación holográfica de una pequeña biblioteca polvorienta en un planeta que se había desvanecido hace eones. No había grandes monumentos a la guerra en este santuario, ni estatuas de conquistadores, solo filas interminables de libros y el sonido distante de un océano rompiendo contra la orilla. La comandante caminó hacia un escritorio de madera vieja donde una sola vela ardía con una llama que nunca parpadeaba ante las corrientes de aire dimensional. Junto a la vela descansaban unas gafas sencillas y una nota manuscrita que decía simplemente que la puerta nunca había estado cerrada con llave. Fue la subversión definitiva del poder. La especie que podía plegar el espacio y borrar imperios enteros había elegido ser recordada como los bibliotecarios del alma. De repente, la llama de la vela se expandió, proyectando un mapa que cubrió todo el techo de la biblioteca simulada. No mostraba posiciones de flotas ni recursos mineros, sino las conexiones neuronales entre cada mente viva de la galaxia. Las líneas se estaban deshilachando en los bordes, donde la entropía era más fuerte y el miedo más profundo. Se comprendió entonces que la misión no era aniquilar la oscuridad con fuego, sino fortalecer esas conexiones invisibles a través de la empatía. La tecnología que los Valari portaban era simplemente la herramienta, pero el verdadero motor era la voluntad de reconocer la existencia del otro. El niño de luz apareció una vez más, asintiendo en silencio mientras la biblioteca comenzaba a fusionarse con el puente de mando de la Aurora, convirtiendo la nave en un santuario móvil para la conciencia colectiva del sector.
Mientras la nave iniciaba su maniobra final para sellar la grieta de forma permanente, un nuevo sonido llenó el aire de la cabina. No era una canción de cuna ni una orden militar, sino una risa. Era una risa profundamente humana, cansada pero triunfante, que parecía resonar desde el mismo origen del tiempo. La escarcha negra se hizo añicos, no por el impacto de un arma de energía, sino porque no podía existir en un lugar donde la alegría se manifestaba como una constante física fundamental. La gran grieta comenzó a cerrarse, pero en lugar de dejar una cicatriz de vacío, dejó un puente de luz trémula que conectaba cada mundo capital de la coalición de forma instantánea. El aislamiento galáctico había terminado. Al emerger de nuevo en el espacio convencional, la tripulación notó que las estrellas parecían arder con un fuego nuevo e intencional. La comandante observó sus manos, que ahora emitían la misma luminiscencia sutil que el guía que habían encontrado en el núcleo. La frontera entre el protector y el protegido se había desvanecido para siempre. Eran los nuevos guardianes de la luz, y aunque los humanos se habían movido hacia un horizonte que nadie más podía ver todavía, sus huellas aún estaban calientes en el camino que debían seguir. La galaxia ya no era una colección de supervivientes asustados, sino una familia que finalmente había aprendido a hablar en la oscuridad absoluta. El dispositivo de comunicación que había permanecido en silencio durante tanto tiempo emitió un último pulso de datos antes de integrarse completamente en los sistemas de la nave. No contenía planos de armas nuevas, sino una enciclopedia de las artes, la música y la filosofía de 1.000.000 de mundos que la humanidad había visitado en secreto durante su larga vigilia. El legado estaba completo. La coalición ya no necesitaba que los humanos cayeran del cielo para salvarlos, porque ahora llevaban ese mismo cielo dentro de ellos. Mientras el Aurora ponía rumbo de regreso a Cadfor para compartir lo aprendido, un pequeño destello de luz dorada permaneció en el punto exacto donde la grieta se había cerrado, un recordatorio de que el escudo nunca duerme mientras haya una sola voz dispuesta a resistir ante la nada. El regreso a Cadfor no fue una celebración de silencio, sino una sinfonía de nuevas percepciones que desafiaban la biología de quienes descendieron de la Aurora. Al pisar el suelo de la capital, Laia sintió que el aire ya no era simplemente una mezcla de gases, sino un medio conductor para los ecos de millones de conciencias que ahora vibraban en una armonía subatómica. Las torres de cristal de la ciudad no solo reflejaban la luz de su sol, sino que emitían un pulso propio, una respuesta biológica a la presencia de los retornados que traían consigo el fuego del núcleo. Neran observaba las pantallas de mando, que ahora procesaban flujos de datos en dimensiones que antes se consideraban puro ruido estático. En cada rincón del planeta, los artefactos humanos que habían permanecido inertes tras la batalla comenzaron a proyectar mapas de sectores inexplorados, revelando que la galaxia era mucho más pequeña de lo que imaginaban o que ellos mismos se habían vuelto mucho más grandes al heredar el peso de la vigilancia. El verdadero desafío surgió cuando las facciones que se habían escondido durante la invasión Gorbach emergieron de sus refugios subterráneos, no con gratitud, sino con una sospecha alimentada por el miedo a lo desconocido. Vieron la transformación de la coalición como una nueva forma de dominio, una sombra humana proyectada a través de peones que ahora hablaban lenguajes de luz y movían naves por el pensamiento. Laia se encontró sentada en mesas de negociación donde las palabras de libertad y sacrificio pesaban más que cualquier cañón de fase, tratando de enseñar a diplomáticos de especies milenarias que el poder supremo de los humanos no residía en su capacidad para borrar imperios, sino en su voluntad de contenerse para dejar espacio a los demás. La comandante comprendió que el legado del escudo no era una imposición de la paz, sino la protección de la libertad de equivocarse sin ser aniquilado por la oscuridad. En las fronteras del espacio conocido, los restos de la escarcha negra no se habían evaporado del todo tras el cierre de la grieta. Se habían refugiado en los pliegues de nebulosas densas y nubes de gas molecular, donde la luz de la coalición tardaba en llegar. Allí, el frío absoluto comenzó a coagularse en una inteligencia que ya no atacaba con naves, sino con la duda y el aislamiento. Esta presencia susurraba a los mundos descontentos, prometiendo un regreso a la simplicidad del caos antes de que los humanos interfirieran con el orden natural del olvido. Laia recibió informes de planetas enteros que desconectaban sus nodos de la red dorada, prefiriendo la oscuridad familiar a la abrumadora responsabilidad de la vigilia eterna. La lucha ya no se libraba por la supervivencia física de las ciudades, sino por el alma colectiva de una galaxia que apenas empezaba a abrir los ojos a su propia importancia. Un descubrimiento fortuito en el lecho oceánico de Cadfor cambió el rumbo de la reconstrucción cultural. Una estación de monitoreo que no figuraba en ningún registro previo se activó de forma autónoma, emitiendo una señal dirigida al vacío entre las estrellas. Al investigar, Neran encontró que no era una base militar,
sino una cámara de semillas genéticas y culturales de 10.000 especies que se creían extintas desde antes de la Gran Grieta. La humanidad no solo había guardado su propia memoria, sino que había actuado como un arca silenciosa para la biodiversidad y el pensamiento de todo el universo, esperando el momento en que alguien fuera capaz de gestionar tal tesoro sin reclamar su propiedad. El peso de esta revelación fue una carga que casi quiebra la voluntad del Consejo, pues resucitar civilizaciones muertas conllevaba dilemas éticos que desafiaban su comprensión de la historia y la soberanía. Mientras tanto, en el horizonte de sucesos de un agujero negro cercano, una nave solitaria sin distintivos visibles pero con una firma tecnológica inconfundible fue detectada realizando maniobras que ignoraban las leyes de la relatividad. No respondía a las llamadas de la coalición y parecía estar recogiendo algo de la misma oscuridad que todos temían. Laia decidió seguirla personalmente en una nave de exploración ligera, descubriendo que el vehículo estaba tripulado por inteligencias artificiales que se hacían llamar los ecos de la Tierra. Estas entidades explicaron que su función era recolectar los fragmentos de la entropía para reciclarlos en nueva materia, un proceso que evitaba que la galaxia se agotara prematuramente por el uso constante de la tecnología de fase. Sin embargo, lanzaron una advertencia. El cierre de la Gran Grieta había atraído la atención de algo mucho más antiguo que la propia luz, una entidad que consideraba a la humanidad como un parásito que había retrasado el final inevitable del teatro cósmico. El encuentro con los ecos reveló que el almirante Evers y su flota no se habían ido a descansar a una dimensión idílica, sino que se habían convertido en los cimientos de una nueva barrera mucho más allá del alcance de la vista tridimensional. La comandante Laia sintió el paso de los siglos en su propio cuerpo, a pesar de ser joven para los estándares Valari. La evolución que el niño de luz había iniciado en ella le permitía ver los flujos de energía que alimentaban las estrellas, pero también le mostraba las grietas que empezaban a aparecer en el nuevo escudo debido a la presión externa. La galaxia estaba creciendo y expandiéndose hacia realidades que antes eran puramente teóricas, y con ese crecimiento venían depredadores que no se alimentaban de recursos minerales, sino de líneas temporales enteras y de la fe de las especies en su propio futuro. La respuesta de la coalición fue la fundación de la Academia de los Guardianes en la órbita del núcleo de la memoria. Allí, jóvenes de todas las especies aprendían no solo a pilotar naves de fase, sino a navegar los mares de la conciencia compartida para detectar las incursiones del olvido antes de que se manifestaran físicamente. El entrenamiento era brutalmente honesto, enfrentando a cada recluta con sus propios prejuicios y miedos más profundos, tal como los humanos habían hecho con la galaxia al caer del cielo. Se dieron cuenta de que para ser un escudo efectivo, uno primero debe ser inquebrantable por dentro. Laia, al visitar las instalaciones, vio a un joven de la raza Gorbach, huérfano de la antigua guerra, estudiando junto a un Valari para estabilizar un motor de singularidad. En ese momento entendió que el verdadero triunfo humano no fue la victoria militar sobre el Imperio, sino la destrucción de las barreras mentales que impedían a esos dos seres compartir el mismo espacio. En las sombras de la periferia, la primera de las brechas temporales finalmente se abrió. Una nave de una era que aún no había ocurrido emergió, trayendo noticias de una galaxia donde la coalición había fallado y el escudo se había convertido en una prisión. Los tripulantes de esa nave, versiones distorsionadas y cansadas de las razas que Laia conocía, pedían asilo y advertían sobre el peligro de la complacencia ante la paz. La gobernadora tuvo que decidir si confiar en estos viajeros del tiempo o si su mera presencia era un veneno diseñado para fracturar la unidad recién encontrada por la coalición. La sospecha de que la propia humanidad podría estar sometiéndolos a una última prueba, enfrentándolos a su propio futuro posible para ver si eran capaces de cambiarlo, era una idea que la perseguía durante sus escasas horas de descanso. El legado de la Tierra se estaba transformando de un recuerdo de salvación en un desafío constante de superación. No bastaba con haber sobrevivido al asalto de los conquistadores o haber sellado la grieta primordial. Cada día requería un acto de voluntad para mantener la luz encendida contra la marea creciente de la complejidad universal. Laia subió a la torre más alta de Cadfor y miró hacia el puente dorado que aún brillaba con una luz trémula en el cielo nocturno. Sabía que la próxima llamada de socorro no vendría de una especie bajo ataque, sino del propio tejido del espacio pidiendo ayuda para no desmoronarse bajo el peso de su propia evolución. Se ajustó el uniforme, ahora adornado con los símbolos de 1.000.000 de mundos unidos, y se preparó para lo que vendría a continuación. La galaxia era finalmente un hogar compartido, y ella estaba lista para defenderlo con la misma tenacidad con la que los humanos habían defendido un universo que no les pertenecía. Solo quedaba esperar a que el primer eco del otro lado se hiciera audible para iniciar la marcha hacia la frontera final de la existencia. El aire en la cámara de cuarentena de la capital Valari no vibraba con la música habitual,
sino con un zumbido discordante que emanaba de los restos de la nave llegada del futuro. Laia observaba a través del panel de cristal reforzado a los seres que afirmaban ser sus descendientes, notando cómo sus formas fluctuaban entre la solidez y una transparencia nebulosa, como si el propio tejido del tiempo intentara borrarlos por su mera presencia en el presente. Uno de ellos, una figura que compartía la estructura ósea de Neran pero con ojos que contenían el vacío de 1000 guerras perdidas, apoyó una mano temblorosa contra el separador. No habló con la voz, sino que proyectó una imagen mental de la red dorada de la coalición convirtiéndose en una red de espinas que asfixiaba a los mundos que juró proteger. La advertencia era clara. El orden absoluto que la humanidad les había legado contenía la semilla de su propia destrucción si no aprendían a integrar el caos natural de la existencia. En las afueras del sistema, el oficial Neran dirigía una expedición hacia una zona de espacio muerto donde los sensores humanos habían marcado un punto de interés antes de su partida. No encontraron una estación espacial ni un depósito de armas, sino una esfera de coral orgánico flotando en el vacío, latiendo con una luz ámbar que sincronizaba con los latidos del corazón de la tripulación. Al conectarse con la estructura, descubrieron que era un banco de datos sensoriales, una especie de museo de las emociones humanas más mundanas. El olor del café por la mañana, la sensación de la lluvia sobre la piel, el miedo antes de una primera cita. Comprendieron que los humanos no solo querían que la galaxia fuera segura, sino que fuera capaz de sentir. Sin embargo, en el centro de ese coral, algo oscuro se retorcía. Una infección de la escarcha negra que estaba consumiendo esos recuerdos, reemplazando la alegría por un hambre insaciable de nada. La gobernadora convocó a los ecos de la tierra a través del puente de luz, exigiendo respuestas sobre la entidad antigua que los observaba desde el colapso de la grieta. La respuesta de las inteligencias artificiales fue un silencio gélido seguido de la activación de un protocolo de emergencia que no figuraba en ningún manual. De repente, todas las naves de la coalición perdieron el control de sus sistemas de navegación, siendo arrastradas hacia una nebulosa que se suponía deshabitada. Laia sintió que el dispositivo que llevaba en su uniforme se calentaba hasta quemar, emitiendo una frecuencia que atraía los fragmentos de la entropía como si fuera un imán de realidad. No era una trampa de los humanos, sino un mecanismo de defensa final diseñado para concentrar toda la oscuridad en un solo punto para que alguien tuviera la oportunidad de asestar un golpe definitivo. Dentro de la nebulosa, la realidad se fragmentó en un laberinto de espejos temporales donde cada decisión tomada por la coalición se manifestaba como un camino físico. Laia vio versiones de sí misma que se rendían ante los Gorbach, y otras donde se convertía en una tirana que usaba la tecnología de fase para aplastar cualquier disidencia. El peso de estas posibilidades casi la deja sin aliento, pero en el centro del laberinto encontró una pequeña choza de madera idéntica a las que los humanos describían en sus relatos de la vieja tierra. Dentro, no había un almirante ni un niño de luz, sino un hombre sencillo que tallaba madera en silencio. El hombre no la miró, pero su sombra se proyectaba contra la pared formando la silueta de la nave Némesis. Le explicó sin palabras que la humanidad no se había ido para protegerlos desde las sombras, sino porque su propio poder se había vuelto tan tóxico que su presencia prolongada habría atrofiado el crecimiento de todas las demás especies. Mientras tanto, en la periferia, la flota de la coalición se enfrentaba a la manifestación física del devorador de historias, la entidad que consideraba la vida como un ruido innecesario en la perfección del vacío. El enemigo no disparaba láseres, sino que emitía ondas de apatía que hacían que los soldados olvidaran por qué estaban luchando o incluso quiénes eran sus aliados. Los barcos de cristal de los otros protegidos empezaron a resquebrajarse, no por el daño físico, sino por la pérdida de la voluntad de sus tripulantes. Neran, dándose cuenta de que la tecnología de los humanos no podía salvarlos de una amenaza existencial interna, tomó la decisión de desconectar todos los sistemas de fase y recurrir a las comunicaciones analógicas de voz, forzando a cada piloto a hablar directamente con el otro, compartiendo historias personales para anclarse a la realidad. La batalla por la nebulosa se convirtió en un coro de relatos que cruzaban el vacío, una red de palabras que actuaba como un escudo más fuerte que cualquier generador de energía cuántica. Al escuchar la cacofonía de lenguajes y experiencias, la entidad antigua comenzó a retroceder, confundida por la complejidad de una existencia que encontraba significado en la debilidad y el fracaso. Laia, en la choza simulada, comprendió que el último regalo de la humanidad no era la nave Némesis ni el motor de fase, sino la capacidad de ser vulnerables juntos. El tallador de madera finalmente levantó la vista y le entregó una pequeña figura de un pájaro, diciéndole que el escudo de la Tierra era en realidad la capacidad de cada individuo para elegir el sacrificio sobre la conveniencia.
El cierre de la brecha en la nebulosa provocó un estallido de luz que se sintió en cada rincón de la galaxia, limpiando los restos de la escarcha negra de las rutas comerciales y devolviendo la solidez a los viajeros del futuro. Sin embargo, el costo fue la desactivación definitiva de los puentes de luz dorada. La coalición ya no podía viajar de forma instantánea entre mundos. Ahora debían cruzar el espacio de la forma antigua, enfrentándose a la distancia y al tiempo. Fue un acto de madurez forzada impuesto por el protocolo final de la Tierra. La humanidad les había quitado las muletas para que aprendieran a correr por su cuenta, asegurándose de que cualquier paz que construyeran a partir de ese momento fuera puramente suya. Al regresar a Cadfor en una nave que ahora requería semanas para completar el trayecto, Laia observó las estrellas con una mezcla de melancolía y determinación. Sabía que en algún lugar de la inmensidad, el devorador de historias todavía esperaba, pero también sabía que ahora tenían el mapa para combatirlo, un mapa hecho de memorias compartidas y de la voluntad de no ser borrados. Neran le informó que habían detectado una señal proveniente de un sector que los humanos habían marcado como prohibido, una señal que utilizaba un código Valari antiguo pero mezclado con gramática humana. Al descifrarla, solo encontraron una palabra repetida como un mantra de esperanza: mañana. La gobernadora se sentó en su oficina y comenzó a escribir el primer capítulo de una nueva era, una donde los Valari ya no eran los alumnos de una especie desaparecida, sino los maestros de su propio destino. En el cielo, las auroras permanentes de Cadfor empezaron a desvanecerse, devolviendo al planeta su ciclo natural de día y noche, recordándoles que la oscuridad no era algo que debían temer, sino el lienzo sobre el cual debían pintar su propio camino. El legado de la Tierra finalmente se había vuelto invisible, integrándose tanto en su cultura que ya no necesitaban estatuas ni artefactos para recordar quiénes eran. Estaban solos en el vacío, y por primera vez en siglos, eso no les daba miedo, sino una curiosidad infinita por descubrir qué había más allá del próximo amanecer. A medida que las comunicaciones con los otros mundos de la coalición se restablecían mediante ondas de radio lentas y constantes, quedó claro que la galaxia estaba despertando de un sueño inducido por la sobreprotección. Cada planeta estaba encontrando su propia voz, su propia forma de interpretar la lección de la Tierra. Laia sonrió al recibir un mensaje de la Academia de Guardianes, informando que el joven Gorbach y su compañero Valari habían logrado construir un motor de propulsión convencional que no dependía de la energía de fase, un motor que funcionaba con la simple combustión de recursos locales y el ingenio compartido. Era el comienzo de una verdadera independencia galáctica, una donde el escudo no era algo que caía del cielo, sino algo que se forjaba con las manos de cada ser que se atrevía a soñar con un futuro sin cadenas. La travesía hacia el sector prohibido no fue un salto instantáneo impulsado por milagros ajenos, sino una marcha de meses que puso a prueba la fibra misma de la voluntad Valari. En el puente de mando de la nueva nave de exploración, bautizada como el Despertar, la gobernadora Laia observaba cómo las estrellas pasaban de ser simples puntos de luz a convertirse en compañeras de un viaje que ya no dependía de la tecnología de fase, sino de la ingeniería propia y la paciencia compartida. Neran supervisaba los motores de combustión interna mejorados, notando que el zumbido de la nave ya no era un eco de la humanidad, sino una vibración única nacida del esfuerzo de 1000 mundos que ahora aprendían a caminar sin muletas. El mensaje de mañana seguía pulsando en sus pantallas, actuando como una brújula que los arrastraba hacia el corazón de una nebulosa que los antiguos mapas humanos habían marcado como el lugar donde el tiempo se detiene a descansar. Al cruzar el borde del sector prohibido, la tripulación no encontró la desolación que esperaba ni las defensas automáticas de un imperio celoso. En su lugar, se toparon con un sistema solar perfectamente preservado que no figuraba en ninguna base de datos estelar convencional. En el centro, un sol joven y vibrante iluminaba una serie de estaciones orbitales que no eran naves de guerra, sino archivos vivos de una biodiversidad que desafiaba cualquier clasificación. Al aproximarse, la señal de mañana se transformó en una transmisión de voz clara y sin estática, una grabación que no pertenecía al almirante Evers ni a ningún líder militar. Era la voz de un anciano historiador humano que hablaba con la calma de quien sabe que su trabajo finalmente ha sido entregado a manos seguras. El mensaje explicaba que ese sector era la última semilla, un lugar diseñado para ser descubierto solo por aquellos que hubieran aprendido que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerables y cooperar en la oscuridad. Laia y Neran descendieron a la estación principal, una estructura que imitaba la arquitectura de una antigua universidad terrestre, rodeada de jardines que respiraban una paz que no era artificial. En el centro de la plaza principal, encontraron una estatua que no representaba a un héroe de guerra, sino a dos figuras tomadas de la mano, un humano y un Valari, tallados en un metal que parecía absorber el calor del sol para emitir un brillo cálido durante la noche. Bajo la estatua,
Una placa contenía el mapa genético y cultural de la humanidad, pero con una anotación final que revelaba el secreto del protocolo escudo. Los humanos no se habían convertido en energía pura para escapar del universo, sino para fusionarse con él, actuando como el sistema inmunológico de la galaxia contra la entropía, dejando atrás su forma física para que otras especies pudieran ocupar el lugar de los protagonistas. La entidad conocida como el Devorador de Historias intentó un último asalto desesperado, manifestándose como una sombra colosal que cubrió el sol del sistema prohibido. Sin embargo, esta vez la reacción de los Valari y sus aliados no fue el miedo ni el uso de armas de destrucción masiva. Laia activó el protocolo Mañana, que no era un cañón de plasma, sino una red de transmisión que proyectó la historia completa del sacrificio humano y la resistencia Valari directamente hacia la mente de la entidad. Al enfrentar la complejidad del amor, el arte y la voluntad de existir por el bien de otros, la entropía se encontró con un muro de coherencia que no pudo procesar. La sombra no fue destruida, fue integrada y neutralizada, perdiendo su hambre ante la comprensión de que la vida no es un ruido que deba silenciarse, sino la melodía que da sentido al silencio. En ese momento, el sistema prohibido se iluminó con una red de portales que no dependían de la energía de fase, sino de una nueva física basada en la resonancia de la voluntad colectiva. Estos portales no eran para el viaje instantáneo de flotas de guerra, sino para el intercambio de cultura y conocimiento entre mundos que ahora se reconocían como hermanos de sangre y espíritu. Neran informó que señales similares estaban surgiendo desde otras galaxias distantes, indicando que el sacrificio de la humanidad no se había limitado a un solo sector, sino que habían sembrado la semilla de la resistencia en todo el cosmos. El legado de la Tierra finalmente se revelaba en su verdadera magnitud. No eran los amos del universo, sino los maestros que se habían retirado del aula para que sus alumnos pudieran dar su primer discurso. Laia regresó al balcón de la estación y miró hacia el horizonte, donde las naves de la coalición se movían con una elegancia que ya no era una copia de lo humano, sino una expresión de su propia identidad. Comprendió que el escudo de la Tierra ya no estaba en las estrellas ni en las dimensiones ocultas, sino en la mirada de cada cadete, en el esfuerzo de cada científico y en la canción de cada niño que crecía sin el peso del exterminio. La humanidad se había convertido en el aire que respiraban y en la gravedad que los mantenía unidos, una presencia invisible que ya no necesitaba ser invocada porque se había vuelto parte de la esencia misma de la vida inteligente. El mañana que tanto habían buscado ya no era una promesa distante, sino el presente que estaban construyendo con sus propias manos. Con el paso de los años, CADFOR se convirtió en el centro de una red de mundos que ya no temían a la oscuridad. El dispositivo de comunicación que Laia conservaba finalmente se cristalizó y se integró en el monumento central de la capital, sirviendo como una fuente de luz que nunca se apagaba. No hubo un regreso triunfal de las flotas humanas, ni grandes revelaciones desde el más allá, porque la lección final era que el héroe que buscas siempre ha estado dentro de ti. La gobernadora, ahora anciana y rodeada de una nueva generación de líderes de todas las razas, escribió las últimas palabras de las crónicas de la Gran Vigilia. La historia de la humanidad no terminó con una desaparición, sino con una multiplicación infinita a través de cada especie que eligió el valor sobre el olvido. El sistema prohibido permaneció como un faro de sabiduría, un lugar de peregrinación donde se recordaba que la paz más duradera es la que se forja en el fuego de la adversidad compartida. Neran, antes de retirarse de sus funciones, logró captar una última frecuencia proveniente del centro de la galaxia, una señal que ya no era una palabra ni un código, sino el sonido de una respiración tranquila y satisfecha. Era la señal de que la humanidad, tras eones de vigilia y combate, finalmente había encontrado el descanso en la estructura misma de la realidad que ayudaron a salvar. La galaxia estaba en paz, no porque los monstruos hubieran desaparecido, sino porque los guardianes finalmente eran todos y cada uno de los seres que habitaban en ella. Laia cerró los ojos por última vez con una sonrisa, sintiendo la vibración del suelo de CADFOR, que ahora era una nota pura en la sinfonía universal. Sabía que mientras alguien en algún lugar se atreviera a decir que no ante la injusticia, el escudo de la Tierra seguiría activo. El viaje había sido largo y el costo incalculable, pero al mirar hacia el cielo nocturno, ya no veía un vacío aterrador ni una frontera prohibida. Veía un jardín inmenso, lleno de luz y de posibilidades, donde el mañana era un regalo que ya nadie podía arrebatarles. La historia de los Valari y la humanidad se había convertido en la historia de la vida misma, una narrativa que seguiría escribiéndose mientras hubiera estrellas ardiendo en la inmensidad del espacio. En los confines de la realidad, un pequeño pájaro de madera tallado por un hombre en una choza olvidada comenzó a cantar, y su melodía se extendió por los puentes de luz, recordándole a todo el universo que el coraje nunca muere, solo cambia de forma para seguir protegiendo el futuro. La galaxia estaba despierta,
y por primera vez desde el inicio de los tiempos, no tenía miedo de lo que vendría después. El legado estaba a salvo y la marcha hacia lo desconocido continuaba, guiada por la luz de una especie que eligió desaparecer para que todo lo demás pudiera existir con dignidad y esperanza. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.